Entonces, esta mañana yo quiero explicarte en qué consiste la vida cristiana. San Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Pero el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El otro día conocí a una persona que me hizo una pregunta. Me dice: ¿salvo de qué? Si yo tengo dinero, tengo una buena casa, mi familia está bien, todos bien de salud, mis negocios están prosperando, ¿salvo de qué? Y sin embargo, ese hombre ya tuvo 5 esposas porque no consigue ser feliz. Intenta una vez, intenta otra vez, intenta otra vez. Y ese mismo hombre en las noches no puede dormir y se revuelca en la cama. Y ese mismo hombre es esclavo de sus pasiones humanas, pasiones animales que lo llevan al fondo del pozo, y él sabe, él conoce su drama. Y me pregunta: ¿salvo de qué? Salvo de ti mismo, querido. No solo salvo del pecado, salvo de ti mismo. Si tú pudieras hacerte diminuto, ¿conocen la palabra nano? Hay un verbo nuevo que han inventado, el verbo nanonizar, que es hacer una cosa diminuta. Si tú pudieras nanonizarte, hacerte diminuto y entrar en las cavernas oscuras de tu propia mente, te asustarías, porque ahí dentro de tu cerebro encontrarías fieras agazapadas, listas a saltar. Por eso yo digo, cuando alguien cae en pecado, cuando alguien hace algo malo, nunca digas: sinvergüenza, ¿cómo fue capaz de hacer? Cuidado, porque tú no sabes lo que eres capaz de hacer. Y lo único que te ha salvado hasta hoy es la gracia maravillosa de Cristo. Pero si tú te sueltas a Jesús, tú no eres capaz de imaginar de lo que eres capaz. Porque aquí dentro, vuelvo a repetir, en las cavernas oscuras de tu cerebro, hay tendencias, hay herencia genética que arrastras. El otro día en San Pablo aprisionaron a un hombre que había violado y matado 18 muchachas. Andaba con una cámara fotográfica bonita, enorme, una motocicleta, pantalón jeans, casaco de cuero, lentes oscuros, bonito. Y cuando veía a una chica paraba y le decía: mira, yo soy cazador de modelos y estoy buscando modelos para una agencia de publicidad. Y pues yo no sé por qué cosas de la vida toda chica sueña con ser modelo. Quiere decir toda chica que no conoce a Cristo, porque cuando tú conoces a Cristo, tu único sueño es ser modelo de una vida cristiana. Pero cuando no, pues tú solo quieres ser modelo del cuerpo. Y pues ahí, bueno, déjame tomarte 3 fotografías para ver si. Y se la llevaba al parque, la violaba y la mataba. 1, 2, 3, 4, 5, ya la policía de San Pablo comenzó a quedar asustada. Este es un maníaco, tenemos que encontrarlo, agarrarlo. Y un día lo agarraron. Pero lo que me impresionó fue cuando la policía le preguntó: ¿por qué hacías esto? Él, llorando, dijo: miren, yo no voy a decirles lo que les voy a decir,
porque quiero que me perdonen, porque yo no quiero que me perdonen, yo quiero que me juzguen, yo quiero que me condenen, yo quiero que me encierren para siempre, porque si me sueltan, yo voy a volver a ser. El periodista le preguntó, ¿pero por qué? Y él dijo, yo no tengo explicación. Yo solo sé que yo prometo, después que he cometido el crimen, yo me prometo a mí, nunca más, nunca más, nunca más. Porque paso noches sin poder dormir, atormentado por lo que hice. Y pasa una semana, pasa 15 días, y de repente despierta la fiera que está dentro de mí. Y ahí ya no puedo controlarme. Despierto la fiera que está dentro de mí. Y la Biblia, ¿sabes cómo le llama a esa fiera? La naturaleza pecaminosa, que te lleva a hacer lo que no quieres. Y solo te das cuenta que cuando ya lo hiciste. Entonces nunca preguntes, ¿de qué me va a salvar Jesucristo? Te va a salvar de esa maldita naturaleza pecaminosa que duerme dentro de ti, dentro de mí, dentro de todo ser humano. Tal vez tú no violes ni mates a nadie, pero para Dios no hay pecado grande, pecado chico. Para Dios no hay pecado blanco, pecado negro. Para Dios el pecado es pecado. La única salida para nosotros es creer en la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. La única salida es ir a Jesús y decirle, Señor, yo soy un potro salvaje, y si tú no me amarras con tus cuerdas de amor, yo me voy al abismo. Sálvame, Señor, porque yo no puedo. Haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Tienes que creer que Jesús lo puede hacer. Tienes que confiar que Jesús lo puede hacer. Tienes que tener fe de que Jesús lo puede hacer. La palabra confiar, la palabra creer, la palabra tener fe son sinónimos. Cuando tú dices yo tengo fe, estás diciendo yo creo. Cuando dices yo creo, estás diciendo yo confío. Tienes que confiar, tienes que creer. Y si crees, serás salvo. ¿Sí o no? No. Porque el texto dice, al que creyere, ¿y qué? Y fuere bautizado. Quiere decir que no basta creer. No. ¿Sabes por qué? Porque Santiago dice, tú crees en Dios, haces bien, maravilloso que creas en Dios. Pero los demonios también creen. Los demonios también creen. ¿Y cuál es la diferencia entre el creer del cristiano y el creer de los demonios? Es que el creer de los demonios es, sí, maravilloso, bonito, me gustó. Ese es el creer. El creer que no te lleva a la acción. ¿Y cuál es el creer del cristiano? Me gustó, maravilloso, pero ahora avanzo en dirección del Señor Jesucristo. Es un creer práctico. Te voy a contar una historia que ya debes haber escuchado alguna vez. Un equilibrista quiso bater el récord del Guinness. Sabes que este libro Guinness registra todos los récords en cualquier cosa. Si quieres, aquí hay mucho mexicano, guatemalteco, y dicen que comen mucho chile, ¿no? ¿Quieres entrar al Guinness? Cómete 34 jalapeños. Entras al Guinness como el más grande comedor de chile.
puedes hacer lo que sea. El Guinness registra todos los récords y ese equilibrista quiso registrarse como el mejor equilibrista del mundo. Se propuso atravesar las cataratas del Niágara sobre un alambre, sobre una cuerda, caminando sobre la cuerda encima de las cataratas del Niágara con una vara en la mano. Entonces toda la gente fue allá el día que él había indicado que iba a cruzar. La prensa, los periodistas, todos atentos. Entonces él preguntó: ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo atravesar? Y nadie levantó la mano. Entonces él se molestó y les dijo: ¿y para qué vinieron? ¿Para verme morir? Porque si ustedes no creen que voy a cruzar, ¿para qué vinieron? ¿Para ver un suicidio? Hay un viejito tímidamente levantó la mano atrás y él dijo: ¿usted cree? Sí, señor, yo creo. ¿Usted cree que yo soy capaz de atravesar por la cuerda? Sí, señor. Entonces venga aquí, súbase a mis hombros y yo lo voy a hacer pasar. Y el viejito ya dio un paso, pero no, señor, ahí no. Tú puedes reírte, pero es que hay mucho cristiano, y a esta mañana hay cristianos así aquí sentaditos, bonitos, maravillosos y lindos, porque ustedes dicen: yo creo. Ahora Jesús dice así: ven, súbete a mis hombros, crees en mí. El que creyere y fuere bautizado, ese va a llegar al otro lado del Niágara, al otro lado de esta vida, salvo, victorioso. Y esta semana hemos visto las promesas para el vencedor. Pero ¿qué cosa es? Yo creo, pero no quiero bautizarme. Ahora, no es porque eres malo. Y yo te voy a explicar, te voy a responder algunas preguntas que tú mismo te haces. Muchos de ustedes dicen así: yo quisiera bautizarme, pero yo soy un hombre de palabra, y si yo me bautizo es para cumplir, porque para no cumplir, ¿para qué me voy a bautizar? Entonces, cuando tú piensas de esa manera, lo que tú estás queriendo decir es lo siguiente: yo quiero tener la certeza, la seguridad de que después de mi bautismo no voy a caer. Y querido, si yo hubiera querido tener esa seguridad para bautizarme, hasta hoy no me hubiera bautizado. Porque nadie que se bautiza porque tiene la seguridad de que de aquí para adelante ya no voy a cometer un error. No existe eso. Y Pablo lo dice de una manera extraordinaria en la epístola a los Filipenses, capítulo... ¿A dónde se fueron mis lentes? Bueno, capítulo 3, a partir del versículo 12. Mira lo que dice Pablo. El gigante Pablo. ¿Cuántos quisieran ser como Pablo? ¿Ustedes creen que Pablo se va a salvar o no? Claro que sí, yo también. Pablo es Pablo. Y ese gigante Pablo dice así: no que lo haya alcanzado ya. Mira lo que Pablo dice: yo todavía no alcancé. ¿De qué está hablando? De la meta, de la perfección. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo dice: yo no alcancé lo que Dios espera de mí, todavía no soy perfecto, pero prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Después dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda para atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es extraordinario, querido. Mira lo que Pablo está diciendo. Pablo, el gigante del evangelio, Pablo, el héroe, Pablo, el gran cristiano, el gran evangelista. Yo quisiera ser como Pablo, admiro a Pablo. Y Pablo dice: sí, hermanos, y si Pablo estuviera vivo y pudiera venir a predicar esta mañana, ¿sabes lo que Pablo te diría? Mira, yo, Pablo, quiero decirte una cosa. Yo todavía no lo alcancé. Todavía no soy perfecto, estoy caminando. Pero Pablo, ¿ya estás bautizado? Sí, ya estoy bautizado. Pero todavía no eres perfecto. No, todavía no soy. Pero ¿cómo te bautizaste? Pero es que, pues, el bautismo es el primer paso en la experiencia cristiana. El bautismo no es el diploma de honor que te van a dar porque has probado que ya nunca más vas a caer. El bautismo es el primer paso que tú das. Entonces Pablo dice: yo ya di el paso, me bauticé, pero todavía no he alcanzado, todavía soy imperfecto, estoy caminando en dirección a la perfección a la cual Cristo me llamó. Y hay una cosa que hago: muchas veces caigo, pero no miro para atrás. Me levanto y prosigo. Miro adelante al supremo llamamiento de Dios para mí. Y voy cayendo. Pablo, ¿y qué haces si te vuelves a caer? Pues me vuelvo a levantar. Y si te caes de nuevo, me levanto de nuevo. Pero no me quedo caído. Sigo caminando, porque yo sé que un día, cuando Cristo venga, yo voy a alcanzar. Ahora, ¿quién te dice eso? Es Pablo. Entonces, ¿por qué tú quieres ser perfecto para bautizarte? No tienes que ser perfecto para bautizarte. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Ahora te voy a responder otra pregunta. Hay gente que dice así: pastor, yo me voy a bautizar, sí. Ahorita no, pero dentro de un año, cuando aprende a andar, por lo menos tengo que aprender a dar los primeros pasos en la vida cristiana. Ahí ya me bautizo. Muy interesante. Vamos a decir que un niño está en el vientre de la madre. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el niño en el vientre de la madre para nacer? 9 meses, algunos apresurados salen con 8, otros más apresurados con 7. Entonces, vamos a decir que un niño ya está 11 meses y no quiere salir. Y el médico le dice: hey, ya vamos, ya pasaron 2 meses, vamos. Por favor, téngame paciencia, doctor. ¿Cómo paciencia? Ya te estás pasando, sal. Y el niño dice: no, es que yo todavía no sé andar. Cuando dé los primeros pasos, ahí nazco. Pues tú te ríes, pero eso es lo que muchos de los cristianos hacen. Yo me voy a bautizar, sí, pero cuando haya aprendido a dar los primeros pasos. Pero querido, si el bautismo es el nacimiento, para poder andar, primero tienes que nacer. Después vas a aprender a andar. Y en ese aprender a andar, te caes y te levantas y te rasmillas. Yo tengo un hijo que tiene 64 cicatrices en el cuerpo. 64 puntos. Lo han cosido de la rodilla, de la canilla, de la pierna, del muslo, de la cabeza, del hombro. 64 puntos. Su blanco es llegar a 100, pero ya está grande. ¿Y por qué tanto? Cayó, se subía al árbol, se caía, se subía al techo, se caía. Y más puntos y puntos y puntos. Pero ya últimamente no se cae, por eso creo que no va a alcanzar su blanco de 100. Entonces, ¿qué pasa? La vida cristiana es así. Tienes que creer en Jesucristo, tienes que caminar con Jesucristo. Yo estaba predicando en Panamá. ¿Hay algún panameño aquí? ¿No hay? Yo estaba predicando en el Coliseo de Panamá, unas 10,000 personas reunidas ahí. Y durante la semana
un señor moreno, alto, fuerte, bien fuerte. Viene y me dice: pastor, yo quisiera bautizarme, pero tengo un problema. Tengo 3 mujeres, una titular y 2 suplentes. Le digo: pero pues tienes que quedarte con una, porque con las 3 no te puedes bautizar. Y él me dice: pues pastor, yo sé, por eso estoy viniendo. Pastor, yo creo en Jesucristo, yo sé que estoy mal, que yo tengo que ser fiel únicamente a mi esposa, pero no puedo, pastor, ayúdeme a escoger. Pues, escoge a la que amas, a tu esposa. No, pastor, pero es que yo amo a las 3. Tremendo corazón, ¿no? Le digo: pero hay que tomar una decisión en la vida, o Cristo o las 3. No puedes. Y el sábado hubo un bautismo grande, ¿sabes? Muchas personas se bautizaron y pasaron. Y el pobre sentado ahí, llorando. Y no pudo levantarse. ¿Por qué? Porque no pudo tomar la decisión. Hay una cosa maravillosa que Jesús te dio que se llama libertad. Él te puede llamar y llamar y llamar, pero jamás te va a arrastrar, jamás te va a traer por la fuerza. A veces va a permitir que la vida se encargue de traerte. A veces Dios va a permitir en su sabiduría, por amor a ti, para salvarte, va a permitir que la vida te golpee. Y sabes una cosa, la vida golpea fuerte. Yo no sé si tú has escuchado hablar de un rey de Israel llamado Manasés. Manasés fue el peor de los reyes de Israel. Manasés nació en la iglesia, creció en la iglesia, en el temor de Dios, conociendo la palabra de Dios de aquel tiempo, que era el Torá. Era el líder del pueblo, el rey. Tenía que ser el ejemplo del pueblo. Y sin embargo, Manasés se corrompió, se casó con mujeres paganas. Los ídolos paganos vinieron a Israel, y entre esos rituales paganos se tenía que sacrificar seres humanos, y Manasés fue capaz de sacrificar a sus propias hermanas en el altar de los dioses paganos en el pueblo de Israel. Los ancianos de la iglesia, los viejitos, miraban a Manasés, que lo habían visto nacer, y pensaban así: para Manasés ya no hay remedio. Manasés ya no tiene vuelta. Ese hombre ya pecó tanto que para él no hay salvación. Y desde el punto de vista humano no había salvación. Pero un día vino el ejército enemigo y lo aprisionaron a Manasés. Lo agarraron lejos de Jerusalén. Y le amarraron una argolla aquí en la nariz, así, una argolla grande, de esas que amarran, colocan a los bueyes, a las bestias, le amarraron así. Y después le amarraron una cuerda y lo amarraron al carro de guerra. Y el carro de guerra comenzó a venir a Jerusalén. Y el pobre Manasés amarrado de la nariz, de la argolla, amarrado a la cuerda, corriendo. Cuando el carro corría más rápido, él tenía que correr más rápido. Cuando el carro disminuía, él disminuía, porque si no acompañara el ritmo del carro, le arrancaban la nariz. Y así, jalado de la nariz como una bestia, el carro llegó a la puerta del templo de Jerusalén. Y ahí Manasés, que nunca quiso saber nada con Dios, que se rió de Dios, que endureció su corazón, ahí cuando se vio delante del templo, levantó los ojos a Dios y clamó al Señor. Manasés se arrepintió en el último minuto de su vida. Ahora yo te pregunto, ¿será necesario que un día Dios permita que la vida coloque una argolla en la nariz y te caiga así arrastrando? ¿Por qué? Si puedes decirle hoy sí a Jesús, si puedes entregarte hoy a Jesús, si puedes hacerlo
porque amas a Jesús por voluntad propia, por tu decisión. Pero pastor, tengo miedo de fallarle a Dios. No tengas miedo de fallarle. Yo estaba un día en Bolivia predicando y un muchacho entró y me dice así: pastor, acabo de fumar afuera mi último cigarro. ¿Usted cree que puedo bautizarme? Quiere decir que has fumado hasta 5 minutos atrás. Sí. ¿Y que piensas seguir fumando? No. Pero si has fumado toda tu vida. Pero yo creo en Jesucristo y creo que Él me puede mantener salvo. Y se bautizó. Hoy es un pastor. Hoy es un pastor. Lo encontré un día por ahí. Me dice: pastor, usted no se acuerda de mí. Soy el que fumó el cigarro 5 minutos antes de bautizarme. Cuando Jesús entra en tu vida, todo lo que tienes que decir es: mira, Señor, yo estoy cansado, yo no puedo, yo he luchado, yo quiero, no puedo. Te abro mi corazón, entra en mi corazón, y el Espíritu de Dios entra. Querido, cuando el Espíritu de Dios entra a tu corazón, tú no sabes a dónde te va a llevar, qué es lo que te puede hacer. Ahora, hay una cosa más que necesito explicarte. Hay personas que quieren bautizarse, pero las circunstancias no le permiten bautizarse. ¿Qué circunstancias? Por ejemplo, tú estás casado con alguien en tu país, viniste a este país y te casaste con otra persona. Es decir, te juntaste, porque no te puedes casar, estás casado con otra persona. Ahora te juntaste con otra persona. No te puedes casar con ella. Y la iglesia no te puede bautizar. ¿Por qué? Porque estás viviendo en pecado. ¿Cómo en pecado? Claro, porque estás casado con la otra persona y con esta no estás casado. Por lo tanto, técnicamente estás viviendo en adulterio. La iglesia no te puede bautizar. Pero vamos a decir que hayan pasado 50 años de ese otro matrimonio. Ya estás envejeciendo, estás estás juntado con la otra persona, y ya tienes hijos con otra persona. Y si quisieras divorciarte de la otra persona, ya no sabes ni dónde está. No la puedes localizar. Y ya pasaron 40, 50 años. Y ya no puedes bautizarte. Quieres bautizarte. Le has entregado el corazón a Jesucristo. Quisieras correr al agua y entrar al tanque, pero no puedes por esas circunstancias. Yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo: nosotros como iglesia no podemos bautizarte. Pero tú tienes que confiar tu salvación en las manos del Señor Jesucristo. Porque una cosa es no bautizarse porque las circunstancias no te permiten, y otra cosa es no bautizarte porque no quieres bautizarte. Mi pregunta para ti es: ¿tú eres el que no puede bautizarse porque las circunstancias no lo permiten, o tú eres el que no quiere bautizarse porque no quiere bautizarse? Ahí las cosas cambian. Otra circunstancia, vamos a decir que tú estás muy enfermo. No puedes levantarte de la cama, no puedes llegar al tanque del bautismo y te mueres sin bautizarte. Pero antes de tu muerte tú creíste y dijiste: Señor, yo quiero ser bautizado, pero no te pueden bautizar, porque si te bautizan te puedes morir. Te mueres sin bautismo, estás salvo en Cristo. ¿Por qué? Porque tú te entregaste al Jesús. Y si no te bautizaste, no es porque no quisiste, es porque no pudiste bautizarte. Entonces son casos diferentes. Yo no quiero que nadie vuelva desesperado esta mañana para casa diciendo: ay, estoy perdido, porque aunque yo quiero bautizarme, no puedo bautizarme. No, si tú no te bautizas porque las circunstancias no te permiten, tienes que confiar en la gracia maravillosa de Cristo, porque para Él lo que cuenta es tu corazón que ha dicho sí. Pero si no, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación.
Jesús te ama, te ama, te ama, pero no te puede arrastrar. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí, tú tienes que entregarte. Y una vez más voy a hacer un llamado. Y quiero que vengan aquí todos los que se van a bautizar a la tarde o que están pensando bautizarse un poco más adelante tal vez, pero están tomando la decisión para el bautismo y quieren decirle: Señor, ayúdame a caminar la vida cristiana prosiguiendo. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir esta mañana aquí? Levántate y ven con fe. Curso bíblico Palabras de Vida. Lección número 2. Un Dios de amor que compartió su amor. Sabes, querido, hay mucha gente que piensa que este mundo apareció solo por casualidad. Ahora, ¿qué pensarías tú si yo te dijese que un computador o un reloj o cualquier aparato electrónico apareció así solo, por casualidad, de repente? Un tornillo se fue juntando con otro tornillo, una pieza a lo largo de millones de años se fue juntando con otra pieza, y de repente apareció el computador o apareció el reloj. Si yo te dijese eso y quisiese convencerte que eso es verdad, ¿qué dirías tú? Que estoy loco. Y sin embargo, querido, hay gente que quiere probar de alguna manera que este mundo, este universo sofisticado, compuesto por planetas, por estrellas, por galaxias, este mundo que tiene pájaros, aves, peces, animales, el ser humano con su cuerpo completamente complejo, lleno de sofisticación. Hay gente que quiere probar que todo esto apareció de casualidad, por acaso, que no hay un creador. Pero cuando yo leo la Biblia puedo ver la huella de Dios marcada en cada detalle de lo que existe en este universo. Por ejemplo, yo puedo ver las huellas de Dios en la tierra. Eso me dice Mateo capítulo 6, versículo 28 y 29. Dice así: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Mirad los lirios del campo. Toma un lirio del campo, llévalo al laboratorio, analízalo, partícula por partícula, detalle por detalle. Es imposible pensar que eso apareció por acaso, de casualidad. Tiene que haber un creador por tras de eso. Por eso digo que yo veo las huellas de Dios en las cosas de esta tierra. Pero también puedo ver las huellas de Dios en los cielos. Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Piensa en los cielos, piensa en el movimiento de rotación de la tierra, piensa en las estaciones, la primavera, el invierno, el otoño, el verano, los días, las noches, los diferentes tipos de clima. En fin, tiene que haber una mente creadora por detrás de eso. Tiene que haber una mano maravillosa que creó los cielos y la tierra. Pero aquí, en el libro de Isaías, mira, en Isaías, capítulo 40, versículo 26, encontramos otra declaración interesante. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Mira al cielo en una noche estrellada. ¿Quién creó todo eso? Por eso dice aquí el texto: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó todas estas cosas? La respuesta, sin duda ninguna, es Dios. Él es el que creó todas estas cosas. Pero yo puedo ver las huellas de Dios también
en el cuerpo humano. Mira lo que dice Salmo 139, 4. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El versículo 15 dice, no fue cubierto de ti mi cuerpo, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo. Mira, analiza el cuerpo humano, observa el cuerpo humano, el corazón, desde que naciste, y si un hombre vive 80 años hasta que mueres, segundo tras segundo late constantemente. Si deja de latir 2 segundos, sucede lo que se llama arritmia, estás condenado a muerte. ¡Qué máquina maravillosa! Nunca la engrasas, nunca la aceitas, nunca la limpias, pero ahí está el cuerpo humano maravilloso. Piensa en el aparato digestivo. Desde que el alimento entra a la boca, se mezcla con la saliva, hay ciertas sustancias que ya comienzan a preparar el alimento para ser digerido. Cómo el cuerpo humano aprovecha cada nutriente de los alimentos. En fin, tiene que haber una mente maravillosa por detrás de todo eso. Bueno, después de analizar todo esto, finalmente, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que el autor de la Biblia dice después de mirar todo esto? Aquí cuando leemos Hebreos capítulo 3, versículo 4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Quiere decir, si hay huellas, es porque alguien anduvo, porque alguien caminó. Y si tú puedes ver las huellas de Dios en la tierra, puedes ver las huellas de Dios en los cielos, puedes ver las huellas de Dios en tu cuerpo, quiere decir que Dios existe. Es lo que el autor de Hebreos dice. Dios es el que hizo todas las cosas. Ahora viene la pregunta, ¿y cómo es ese Dios? ¿Cómo es ese Dios? Para eso tenemos que leer Isaías 46, 9 y 10. Y ahí vamos a ver que ese Dios maravilloso es un Dios omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. Isaías 46, 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Quiere decir, una de las características de ese Dios extraordinario y maravilloso que tenemos es su capacidad de saber todo. Dios sabe todo. Otra característica de ese Dios es, además de ser omnisciente, de saberlo todo, es omnipotente. Aquí en Apocalipsis 19, 6 dice, y oí como la voz de una grande multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Dios es omnipotente, lo puede hacer todo, no hay nada que no pueda hacer. Pero la tercera característica de Dios está registrada en Proverbios capítulo 19, Proverbios capítulo 15, versículo 3. Dice así, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Ahí esta es la tercera característica de Dios. Dios es omnipresente. Entonces, 3 características de Dios. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Dios es omnipotente, lo puede todo. Y Dios es omnipresente, está en todos los lugares al mismo tiempo. Ahora, la Biblia afirma que ese Dios es un solo Dios, pero son 3 personas diferentes. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí están las 3 personas de la divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cierra un poco los ojos. Imagina al Padre. ¿Cómo ves el Padre? Tal vez te imaginas un anciano de barba blanca, de cabello blanco. Imagina al Hijo. Bueno, ahí viene a tu mente
aquellas fotografías, aquellos retratos pintados que tú ya más o menos conoces. Ahora cierra los ojos e imagina al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que imaginas? Parece que no tienes ninguna imaginación, porque el Espíritu Santo es generalmente presentado como algo espiritual que no se puede tocar, que no se puede ver. La verdad es la siguiente: la Biblia afirma que tenemos un solo Dios y 3 personas. Y tú me vas a preguntar, pero pastor, yo no entiendo, porque si es uno no pueden ser 3, y si son 3 no puede ser uno. No, yo tampoco entiendo. Quiere decir, la Biblia no explica cómo un Dios pueden ser 3 personas y 3 personas pueden ser un Dios. La Biblia simplemente define. Y yo ya te dije cuando estudiamos el tema de la Biblia, hay que ser humildes cuando estudiamos la Biblia y aceptar lo que Dios dice porque Dios lo dice. Martín Lutero decía que toda el agua del mar, todo el agua del mar podría ser comparado a Dios. Dios como todo el agua del mar y la mente humana como un vaso. Dime una cosa, ¿podrías hacer caber en un vaso todo el agua del mar? Imposible. Entonces, ¿cómo es que la mente humana como un vaso puede contener la dimensión de Dios? Inclusive porque Dios no tiene dimensión, está más allá de todas las dimensiones de cálculos humanos. El día que tú entiendas quién es Dios, Dios deja de ser Dios. Dios es infinito, está por encima de toda imaginación humana. Por lo tanto, no quieras explicar racionalmente cómo un Dios pueden ser 3 personas y 3 personas pueden ser un Dios. Pero la Biblia afirma categóricamente que es así. Hay otra cosa interesante. Esas 3 personas de la divinidad son personas, son el mismo Dios con las mismas características de Dios. Aquí cuando leemos la epístola a Timoteo, primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 17, encontramos lo siguiente: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otras características de Dios: invisible, único Dios. Son 3 personas, pero es un único Dios. Un Dios eterno. Vuelvo a repetir, para mí es un misterio. Yo puedo ver las huellas de Dios en la tierra, en los cielos, en mi cuerpo. Cada mañana cuando me despierto puedo ver la luz del sol brillando. Y eso me basta para saber que Dios existe. Y cuando leo la Biblia me dice que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, y eso me basta. Porque si yo quiero entenderlo, yo no puedo agarrar a Dios y colocarlo en un laboratorio, debajo de un microscopio para analizarlo. Yo creo en Dios por la fe, y creo porque cada día siento su mano maravillosa conduciendo mi vida. Y si tú te sometes a la dirección de Dios, tú vas a ver y te vas a sorprender con las cosas extraordinarias que Dios es capaz de hacer en tu vida. Jesús es Dios, porque es una de las personas de la divinidad. ¿Cómo sé que Jesús es Dios? Porque Mateo 1:23 dice lo siguiente: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, está hablando de Jesús, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí está hablando de Jesús y dice que su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En otras palabras, Jesús era Dios. Jesús es Dios. Pero el Espíritu Santo también es Dios. Hay mucha gente que piensa que el Espíritu Santo es apenas una fuerza, es una influencia, tal vez porque Jesús un día le dijo a Nicodemos que el Espíritu Santo trabaja como el viento. Pero el hecho de que el Espíritu Santo trabaja como el viento no quiere decir que el Espíritu Santo es viento. El Espíritu Santo es una persona, tan persona como el Padre y como el Hijo. Porque en la Biblia encontramos abundantes declaraciones diciendo que el Espíritu enseña, es una persona. El Espíritu queda triste, porque hay gente que puede entristecer al Espíritu Santo, es una persona. El Espíritu guía, el Espíritu aconseja, el Espíritu consuela, quiere decir, tiene características personales. Pero para probar que el Espíritu Santo también es Dios,
encontramos un versículo aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Interesante. Ananías había mentido al Espíritu Santo, pero el autor del libro de Hechos, que fue Lucas, dice que no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo también es Dios. Y ese Dios maravilloso, creador de los cielos y la tierra, Él quiso expresar su amor compartiendo su vida y creando este mundo para que el ser humano pudiese ser feliz, pudiese vivir, pudiese ser feliz. Mira lo que dice aquí en Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Te voy a leer. Nehemías, capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente: Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. La Biblia afirma con toda claridad que Dios, ese Dios maravilloso, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, ese Dios que en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese Dios es el que creó los cielos y la tierra porque nosotros pudiésemos habitar en esta tierra. Ahora, ¿cómo fueron creados los cielos y la tierra? Por la palabra de Dios. Cuando tú lees el relato de Génesis, tú vas a ver que por la palabra de Dios vino todo a la existencia. Pero aquí, en Salmos 33, versículo 6, encontramos esa declaración del salmista de manera clara. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Quiere decir que la palabra de Dios tiene un poder creador. Y si la palabra de Dios pudo crear vida cuando no había nada, imagina lo que la palabra de Dios puede hacer en tu vida ahora que ya hay vida. Por lo tanto, si tu hogar está destruido, si tu hijo está completamente hundido en las drogas, si tu vida financiera está acabada, tienes que creer que la palabra de Dios es capaz de reconstruir todo eso. ¿Te acuerdas cuando Jesús encontró a un paralítico? Estaba así hace 38 años y Jesús le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico anduvo. Ahora, si Jesús con su palabra redentora fue capaz de hacer andar un paralítico, ¿por qué no puede hacer andar tu vida si tu vida está paralizada? Si tú intentas una cosa, intentas la otra cosa y nada da resultado. ¿Te acuerdas cuando Jesús llegó al sepulcro de Lázaro y le dijo: Lázaro, sal? Y el muerto resucitó y salió. Y si Jesús tuvo poder para eso, ¿por qué no puede llegar a tu vida y resucitar tus sueños, resucitar tu familia, resucitar tu matrimonio? Claro que sí, porque Dios es todopoderoso. Cree en el Señor Jesucristo, ábrele tu corazón y vas a ver las maravillas que Jesús es capaz de realizar en tu vida.